una de las piezas más icónicas del repertorio de la guitarra clásica. Hoy vamos a trabajar con la primera parte del Capricho Árabe. Vamos a estudiar sus acordes y cómo podemos visualizarlos en el diapasón de la guitarra. Este concepto de visualización de acordes consiste en utilizar las posiciones más básicas de los acordes en la guitarra como punto de referencia para entender lo que estamos tocando, ya sea que estos acordes se encuentren de forma explícita o no. Al tomar como guía estas posiciones conocidas, simplificamos nuestra manera de pensar, lo que nos da más seguridad, una mejor comprensión de lo que hacemos y más confianza al tocar. Vamos a trabajar con la primera parte para que el video no se haga muy extenso, pero por supuesto que estas ideas las pueden aplicar al resto de la pieza. Esta pieza está en re menor. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en los grados tonales más básicos, primero, cuarto y quinto. Esta es la tónica, que es re menor. Este es subdominante, cuarto grado, sol menor. Tomen en cuenta que esta pieza utiliza sexta en re, por eso estoy haciendo el sol menor con este dedo acá. Si lo hiciera en la posición normal, pues aquí lo que tengo es un fa. Entonces hago este pequeño ajuste, pero al fin y al cabo el acorde es siempre sol menor. Lo puedo visualizar como esta posición. Y finalmente la dominante, que es la 7. Aunque nos vamos a concentrar en la primera sección, igual voy a explicar la introducción, que no tiene tantos acordes y de hecho los que tiene son bastante explícitos, pero para no dejarla por fuera lo voy a hacer. Empezamos con unos armónicos que, aunque no son una posición explícita, sí es bueno saber que son las notas la, mi, la. Estamos aquí en un acorde de dominante. Las que suenan realmente son estas. Y ahí hacemos todo ese primer giro melódico tan conocido, y después tenemos acorde de sol menor y la menor. ¿Ven? Este primer acorde es el sol menor del que hablaba antes. Son muy explícitos. Eso se repite. Otra vez sol menor. Menor. Luego tenemos la melodía en el bajo, que va delineando un acorde de la 7. Y ahora llegamos a este motivo que es una pequeña introducción de dos compases antes del tema principal. Aquí lo que tenemos claramente es un acorde de re menor. Este acorde yo lo visualizo aquí como un re menor, re, fa, la, solo que utiliza estos dedos, no se toca nunca el fa en primera cuerda, por eso no se pone, pero aquí es donde entra esta idea de la visualización. Aunque yo estoy tocando esto, estoy visualizando este acorde. Yo imagino que estoy en el acorde del re menor. Este explícitamente es un la mayor. Y este es un la 7. Aquí tenemos primero la mayor y después la 7. ¿Cómo visualizo este acorde de la 7? Bueno, es muy fácil de ver que es simplemente el acorde de la con el sol acá, que es la séptima. Pero si queremos ir un poco más allá, también podríamos pensar que es este acorde con la posición de sol, que sería el acorde de la aquí. Aquí tenemos la, do, mi, sol, la, do, mi. Este acorde viene de aquí. Esta es la posición de sol mayor formando el acorde de la mayor y aquí tenemos la séptima. Al fin y al cabo, esto es solamente dos pulsos de re menor y dos pulsos de la 7, solo que la séptima aparece en el cuarto pulso. Aquí la mayor, la 7. Y ahora llegamos al tema principal, ese que todos conocemos.
¿Cómo visualizo esto aquí arriba? Estoy pensando en este acorde de re menor y acorde de la 7 aquí. Si toco la sexta aquí va a sonar mal porque tenemos un sol, pero esta es la forma que estoy visualizando. Hasta ahí utilizamos únicamente dos acordes. Pero ahora, ven, cuando yo toco esto, estoy visualizando este re menor. Claro, hay un movimiento en el bajo. Fa, y después esto. Cuando toco eso, estoy pensando en este acorde. Y otra vez estoy pensando en re menor. Ahí son todavía los mismos acordes. Y ahora, ¿qué es lo que estoy visualizando ahí? Este primer acorde. En lo que estoy pensando es en mi 7, que es la dominante de la dominante. Esto es la 7. ¿Ven? Con esta posición como re 7. Y finalmente re menor. Acá. Si pienso la posición completa con bajo hasta arriba sería este. Pero para que suene la sexta en re, lo estoy tocando aquí. Ahora continuamos con esta parte. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Simplemente acorde de la 7 y re menor. Otra vez. ¿Cómo los estoy visualizando aquí arriba? Este de aquí lo estoy visualizando a partir de esta posición. Otra vez el la 7. Y ahora esto de aquí todavía es el acorde de la 7. Yo lo estoy visualizando desde esta posición. Con la séptima, aquí. Incluso este acorde tiene la novena bemol, que es este. Aquí tenemos este acorde. Todo esto, la 7, la 7. Y este sería un re menor, que lo estoy visualizando también desde la posición de sol, pero menor. Entonces, este es un acorde de re menor. ¿Ven? Aquí tengo esta posición. La sexta en re me complica tocarlo aquí usando este dedo acá, pero si lo toco al aire, este es el re menor. Y ahora continuamos otra vez con la 7. La 7. Y re 7. Aquí tenemos la 7. Re menor. Y ahora re 7. Aquí hacemos un arpegio que llega también hasta la novena bemol de ese acorde. Re 7 es la dominante del cuarto grado, que va para sol menor. Y eso es lo que hace. Ven, este acorde yo lo visualizo desde este sol menor. Esto todavía lo pienso como un sol menor,
solo que con sexta. Y ahora la dominante, que es la 7. Este movimiento típico de la música española. Y llegamos a esta parte. Para repetir el tema, aquí lo que tenemos es re menor, si bemol, este es casi explícito, este acorde es un mi bemol mayor, es el uso del acorde napolitano y la mayor. Entonces está regada ese primero, sexto, segundo y quinto. Re menor, si bemol mayor, mi bemol mayor, que se visualiza aquí, y quinto. Vamos a llegar hasta esta sección para que no se haga muy extenso el video, pero les quería mostrar cómo podemos utilizar esta visualización de acordes para simplificar nuestro pensamiento. Yo por muchos años no lo utilizaba. Yo sé que es una carencia mía seguramente y hay personas que siempre lo han hecho, siempre lo han pensado así y bueno, muy bien por ellos, pero yo por mucho tiempo tocaba las piezas y detectaba los acordes más explícitos, pero no pensaba en esta forma de visualizar y usar como referencia las posiciones básicas para poder guiarme a lo largo de la pieza. Y créanme que me ha ayudado muchísimo, me da mucha seguridad para tocar, entiendo mucho mejor la música, tengo más confianza, me siento seguro de lo que voy a hacer. Así que espero que con esto ustedes puedan experimentar y si nunca lo han hecho, traten de incorporarlo a su forma de estudiar. Les va a ahorrar muchísimo tiempo porque ya no vamos a pensar únicamente en una nota a la vez, sino que empezamos a detectar patrones. Sí tengo que decir que no es tan sencillo. Muchas veces hay que tener una visualización muy sólida para poder detectar algunos momentos donde hay acordes que no son nada explícitos. Sin embargo, es algo que yo en lo personal me lo tomo como un reto. A mí me gusta tomar una pieza nueva y tratar de simplificarla al máximo. Cuéntenme cómo les va, qué les parece, si quieren que termine la pieza en otro video o es suficiente con esta parte. Nos vemos la próxima semana, que tengan una excelente práctica. Hasta luego.